Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentas de iniciar hoy este webinar que nos va a entregar reflexiones y orientaciones para el inicio del año escolar. Y para eso tenemos una invitada muy querida, con una enorme experiencia, que es la psicóloga Ana María Aarón, y nuestra jefa de la División de Educación General del Ministerio de Educación, Andrea Osorio. Les pedimos que si tienen preguntas, reflexiones, comentarios, las vayan dejando en el chat para que las tomemos durante la conferencia. Comenzamos con un saludo de Andrea Osorio. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto poder estar a cargo de esta presentación, que esperamos sea el augurio de un año con mucha energía. Sin duda estamos frente a un gran desafío. La reactivación educativa nos pone por delante una inmensa tarea que tiene que ver con la recuperación de espacios para el aprendizaje y del aprendizaje en sí mismo. En ese sentido, y también considerando los aprendizajes de todo este periodo, sabemos que es muy importante el cómo estamos nosotros como profesionales frente a estos grandes desafíos que nos implica la reactivación. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación está convocando a que las primeras semanas de clases de inauguración del año 2023 sean espacios para el encuentro educativo, el encuentro de una comunidad, profesores, profesoras, directivos, estudiantes. Después de 2 meses y medio, ¿verdad?, de vacaciones, hay que recuperar sin duda muchísimas rutinas que permiten el buen aprendizaje. Y parte de ese encuentro en comunidades es también saber cómo estamos y cómo nos disponemos emocionalmente para enfrentar el año escolar con todos los desafíos que ello conlleva. Y en ese sentido, el contar hoy con Ana María Aarón para poder tener una charla que nos pueda orientar, visibilizando aquello fundamental que somos las personas, que somos las personas y nuestras emociones. El aprendizaje a la base tiene que ver con una emoción favorable, una emoción que permita disponerse al aprendizaje. Y también nosotros como trabajadores y trabajadores de la educación necesitamos de esa emoción positiva para motivarnos. Y no siempre esas emociones son positivas, porque también van pasando cosas y no las podemos ocultar, pero sí las podemos enfrentar, reconocer, para poder entonces gestionarlas de una manera más adecuada que nos permita ir construyendo los espacios educativos con respeto hacia niños, niñas y jóvenes, y por supuesto también hacia profesores, directivos, asistentes de la educación. Es muy importante en este inicio de año escolar el poder generar, como les comentaba, estas instancias de reflexión entre los equipos, poder conversar, poder reflexionar, para entonces poder prepararnos y mantener una actitud abierta y de confianza para el diálogo, lo que nos permitirá sentirnos como un equipo empoderado, y también a veces cuando alguna parte del equipo esté más débil, poder apoyarse en el otro para poder avanzar en esta tarea. Así entonces, con mucho agrado, yo deseo que este sea un excelente espacio de reflexión. Sin duda no va a ser el único. Estamos partiendo con esta instancia de apoyo socioemocional para el inicio del año escolar. La idea es poder acompañar a las comunidades en este inicio a través de nuestras diferentes estrategias. Vamos a estar como Ministerio de Educación acompañándoles durante todo el año para poder responder como equipo educativo a esta gran urgencia que tenemos, que es la reactivación educativa. Muchísimas gracias, Andrea. Aprovecho de contarles, porque quizás ahí con el eco ya se dieron cuenta que estamos al lado con Andrea.
Estamos en este momento en Concepción, trabajando con los equipos de la Secretaría Regional y de las provinciales en cómo abordar la situación de emergencia en la que estamos, cómo abordar la vuelta a clases después de los incendios o en los incendios, situación muy compleja en esta región y otras regiones del país a las que vamos a estar apoyando especialmente. Y pensando desde dos lugares, desde el lugar más de contención socioemocional y también de priorización curricular. Cómo las distintas emergencias nos invitan y nos llaman a poder pensar nuestra tarea educativa, a poder pensar el inicio de clases y la planificación que vamos a llevar adelante. Por eso también pensamos en este webinar como un espacio importante, como una herramienta que nos permita detenernos como equipos educativos primero a comprender qué y cómo abordar las distintas situaciones socioemocionales con las que nos encontramos en la escuela. Venimos de una seguidilla de distintos estresores, de distintas situaciones. La pandemia y los efectos de la pandemia siguen presentes en nuestras comunidades educativas. El año pasado trabajamos intensamente en poder abordarlas y este año vamos a tener que seguir en eso, y se suman en algunas regiones situaciones específicas como son los incendios o emergencias socioambientales también. Por eso, con mucha alegría, contamos hoy con la especialista Ana María Arón, psicóloga con una enorme trayectoria de apoyo a comunidades en distintas situaciones de emergencia, con un gran trabajo en fortalecer el buen trato entre las comunidades y poder pensar cómo entre todos nos colaboramos y nos aportamos y hacemos comunidad para poder desarrollarnos, crecer y aprender juntos y juntas. Entonces, con eso le doy el pase a Ana María, que nos va a hacer una charla y nos va a entregar ahora orientaciones y herramientas. Gracias, Tere. ¿Puedo hablar ya? Ok. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de conversación. Me encantó además escuchar a Andrea Osorio decir que la idea es reabrir espacios de reencuentro antes de empezar las clases. Quiero contarles, yo no sé cuánta gente hay conectada en este momento, pero me imagino que son muchos, ¿no? No sé porque aquí mi computador no me lo dice. Decirle que esta es la peor hora, eso lo sabemos todos, ¿no? Entre las 2 y las 3:30 de la tarde es una hora muerta en que uno no debiera hacer nada importante. Pero cuando estamos motivados y cuando tenemos entusiasmo, yo creo que podemos hacer un esfuerzo por concentrarnos. Hay un libro que me encantaría que leyeran todos los directores y toda la gente que trabaja en educación, que se llama Cuándo, de Pink. Les voy a dejar todos los títulos después, en que dice que esta hora, entre las 2:30 y las 3:30, es una hora en que uno no debiera ni operarse, ni hacerse exámenes, ni hacer cosas importantes, porque tenemos toda nuestra energía baja, ¿ya? O sea, comparto esto para que sepan que no son ustedes, sino que somos todos los que estamos así. Yo no, porque yo estoy activada tratando de conversar con ustedes. Bueno, yo me presento, ya me presentó la Tere. Yo soy psicóloga, hace muchísimos años que trabajo en educación y que acompaño a grupos en situaciones de crisis. Esto que estamos haciendo hoy día es un ritual, ¿no? Es un ritual de inicio. Antes de empezar las clases, juntarnos, recomponernos, reconectarnos y poder compartir un par de reflexiones con ustedes. Me hubiera encantado que esto hubiera sido en vivo, para ser coherente con lo que es
el desarrollo socioemocional y con lo que son de verdad las habilidades básicas de la educación, que es la capacidad de conectarnos los unos con los otros. Pero, por otra parte, estamos aprovechando este invento maravilloso, que es el Zoom, que es la Internet, que nos permite llegar a profesoras y profesores desde Arica, Punta Arenas, que no lo habríamos podido hacer de una forma presencial. Aquí el tema, por lo menos el tema de la convocatoria, tenía que ver con desarrollo socioemocional, pero yo le voy a agregar algo que Andrea comentó en su presentación y que es el tema de las crisis, el tema de los desastres. En educación se supone que estamos preparando a las niñas y a los niños para la vida. Y parte de la vida son las crisis y las tragedias. Hoy día estamos viviendo en gran parte del país una tragedia enorme que han sido los incendios, que tiene a la gente consternada, angustiada, enrabiada, con altos niveles de angustia, y a los que estamos en otras regiones que no fueron asoladas por los incendios, con un alto nivel de solidaridad. Pero tal como lo planteaba la Tere, también venimos saliendo de 2 años de pandemia, en que hemos estado encerrados, en que los niños y las niñas han estado alejados de los colegios, de las escuelas, y eso para ellos es tremendo. No por el tema educativo solamente, sino que para un niño y una niña lo más importante, lo más entretenido es la interacción con otros niños y otras niñas. Y eso lo hemos visto interferido el último tiempo. Entonces, quiero hablarles un poco sobre lo que son las crisis y entender que a vuelta de vacaciones va a ser súper importante crear espacios para conversar acerca de lo que ha pasado, para contener a los niños y niñas que lo han pasado mal, que han tenido pérdida, que han sufrido la muerte de algunos familiares, en el caso de la gente que viene de los incendios, que ha perdido sus casas. Sabemos que hay lugares donde se han quemado las escuelas. Entonces, como sistema, como contexto educacional, no nos podemos hacer los lesos en relación a eso. ¿Y qué es lo que es una crisis? Una crisis es una situación en que por un evento externo que irrumpe, si es que no lo teníamos esperado, se nos desestabiliza el contexto en el cual estamos viviendo. Y eso produce angustia, incertidumbre y en muchos casos también puede producir mucha rabia. Me importaría mucho reconectarnos con la importancia del cuerpo. Durante muchos años, o durante siglos a lo mejor, pensábamos que ir al colegio o estudiar era usar la cabeza, ¿sí? Pero usar solo la parte prefrontal, nuestro sistema cognitivo. Hoy día sabemos que es imposible separar lo cognitivo de lo emocional, pero por sobre todo esto está sentado en un cuerpo, y lo que nos pasa y las reacciones que tenemos, que no siempre las podemos controlar racionalmente, son las reacciones de cuerpos biológicos. ¿Qué es lo que pasa en esta situación de crisis cuando uno se enfrenta a un evento que nos desestabiliza? Puede ser un terremoto, puede ser un incendio, puede ser un animal rabioso que entra al lugar donde nosotros estamos, puede ser un adulto que nos agrede, puede ser un par que nos intimida. Son situaciones que hacen que el cuerpo reaccione como si, aunque realmente es así, estuviéramos en una situación de peligro. Y en esas situaciones lo que ocurre es que ponemos en marcha nuestro sistema de estrés. O sea, el sistema de estrés, que significa prepararnos para pelear o prepararnos para arrancarnos, es la forma que tiene nuestra biología de regular la ansiedad que nos produce encontrarnos en una situación de peligro. Yo creo que eso en educación es tremendamente importante. Es tremendamente importante porque cuando de alguna manera la niña o el niño, el joven, siente que está en una situación de peligro, y aquí es bien interesante entender que nuestra biología no distingue cuando el peligro es un león que me va a comer o el peligro es un adulto que me va a retar o un adulto que me va a intimidar. ¿Ya? La reacción biológica es la misma. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Toda nuestra energía se va a las manos para pelear, a las piernas para arrancarnos, o la tercera
Yo sé que ustedes están muy familiarizados con todas estas reacciones. La tercera posibilidad es desconectarnos, desmayarnos, congelarnos, o esto que los profesores y profesoras saben también, que el niño o la niña se va para otro lado. La desconexión cognitiva, la desconexión emocional es una de las formas que tenemos también de arrancarnos de situaciones que nos parecen amenazantes. Pero además pasan otras cosas en esta situación de crisis. Como esta es una respuesta que tiene que ver con la conservación de la especie, tiene que ser muy rápida, ¿no? Y tiene que ser muy inmediata. O sea, uno no dice, lo que voy a hacer es que voy a hacer que mi corazón lata más fuerte, que mis manos empiecen a transpirar, que yo me tense mis músculos para poder arrancarme. Por suerte no lo hacemos, ¿no? Porque si no, el león nos comería. Sino que son reacciones automáticas. Y eso hace que todas las funciones superiores se desconecten. La capacidad de abstracción, la capacidad de aprender, la creatividad. Y en términos educacionales, ¿qué significa? Que si tenemos niñas y niños asustados, angustiados, en crisis, no están preparados para poder aprender y absorber lo que nosotros queremos entregarles como docentes. Entonces, el primer paso desde el punto de vista de la educación para asegurarnos de que nuestros niños estén en buena disposición para aprender es justamente crear ambientes seguros. Y si los niños vienen de ambientes no seguros, porque se le quemó la casa, porque hubo un terremoto, porque tuvo una crisis de violencia al interior de su casa, no podemos, tratar de enseñarle a ese niño, transmitirle conocimiento, es tiempo perdido. Tenemos que partir por recuperar la capacidad de calma, la capacidad de equilibrio, la capacidad de tranquilidad en esos niños y en esas niñas, antes de poder empezar a transmitir lo que dice el currículo. Venimos de muchas crisis, ¿ya? Venimos de crisis que no han sido abordadas adecuadamente porque estábamos todos afectados. Y es súper importante entender que parte de las actividades que debiéramos hacer cuando partimos en el colegio es justamente crear estos espacios que permitan recuperar la tranquilidad y la estabilidad. Antes se pensaba que cuando uno no tenía un estresor externo, o sea, cuando no había nada que nos estresara, es que estábamos tranquilos. Hoy sabemos, gracias a las investigaciones, especialmente en neurobiología, que hay un sistema de calma. Y eso es maravilloso para los educadores, porque el sistema de calma se activa también a través de hormonas de la calma, que son la oxitocina, que ya todos la conocemos, la serotonina, y un montón de hormonas que son reacciones biológicas de nuestro cuerpo que nos hacen calmarnos. Y la más importante de ellas, porque la pregunta es cómo se activan esos sistemas de calma, es a través de la relación interpersonal con un otro que me acoge, que me calma, que me quiere. Eso es lo que se llama la corregulación. El tema de la regulación emocional yo creo que es un tema permanente de preocupación para la mayoría de las profesoras y los profesores. Muchas veces escuchamos adultos decirle a los niños, pero usted está tan desregulado, regúlese. ¿Para cómo se hace eso? ¿Cómo hace, incluso cómo hace uno para autorregularse? Pero ¿cómo hace un niño para regularse? Imposible. Lo que regula a un niño es el contacto afectivo y cercano con un otro, pero con un otro que está tranquilo, con un otro que está bien. Entonces, el tema de la corregulación debiera ser un tema fundamental para los educadores y las educadoras, pero entender que para poder regular a otro, ya sea la guaguita recién nacida, que la mamá toma en brazos para calmar cuando está llorando, o ya sea el niño que tiene una pataleta en el jardín infantil, o los niños que están desregulados en la sala de clase. Tenemos que partir por estar bien nosotros. Y yo repito esto siempre porque creo que el tema del autocuidado, el tema del bienestar personal de los operadores de educación es fundamental. Aquí no podemos soñar con calmar a los niños y con acoger a los niños si es que nosotros no estamos bien.
por eso me encanta que se haya abierto este espacio, que es un espacio de este porte. O sea, no vamos a pretender que en esta media hora ustedes van a quedar calmados y perfectos, pero por lo menos con la idea de que van a tener que hacer algo para autorregularse antes de empezar las clases, cuando cada uno de ustedes tenga que empezar las clases. Entonces, volvamos a lo que son los sistemas de calma. El principal mecanismo que activa el sistema de calma es el contacto con otro, y especialmente el contacto con otro con el cual uno tiene una relación afectiva. Y si ese contacto es físico, mejor. Hoy día tenemos muchas restricciones a lo que es el contacto físico, ¿cierto? Por otros temas y por otros problemas, pero es muy impresionante que cuando alguien no se siente bien, está angustiado, está desregulado, una mano tranquila, una mano cariñosa y adecuada puede transmitirle nivel de calma. La corregulación afectiva es fundamental porque también se da entre los niños y no solamente entre los adultos y los niños. Y los adultos la necesitamos también para recuperar nuestro sistema de calma. Hay otras cosas que nos ayudan a activar los sistemas de calma. Por ejemplo, la actividad física. La actividad física que la tenemos tan olvidada del sistema educativo. La actividad física que no debería estar restringida a las clases de educación física. Deberíamos tener espacio de actividad física constante durante todo el día. Y ahora aprovecho para pasarles un aviso, ¿cierto? A propósito de que esta era la peor hora para poder escuchar y integrar cosas nuevas. El cuerpo humano está hecho para estirarse cada 15 minutos. Nosotros cada 15 minutos deberíamos pararnos y estirar. No se pueden estirar en sus casas porque nadie lo está viendo. A mí ya no me importa que me vean, porque muchas veces se piensa que estirarse en público es mala educación. Pésimo, pues debería ser de muy buena educación, porque significa que estoy preparando mi cuerpo para poder tenerlo un poco más alerta. La actividad física en general activa nuestros sistemas de calma. Sabemos que produce endorfina. No solamente es importante porque nos mantiene activos y mantiene nuestras articulaciones lubricadas, sino que también activa nuestros sistemas de calma. El contacto con la naturaleza es otra de las cosas que activa nuestros sistemas de calma. Y hacer cosas que nos gusten. Por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros tenga en su repertorio de conducta actividades que nos produzcan placer. Hacer cosas, un hobby, cada uno de acuerdo a sus talentos y a sus gustos, ¿no? Cantar, subir cerros, nadar, andar a caballo, andar en bote, caminar, tocar guitarra, pintar, cada uno lo que tenga a la mano, jardinear. Pero es importante tener actividades que nos permitan en algún minuto reconectarnos con nosotros mismos y activar nuestros sistemas de calma. Y por supuesto, una de las cosas que está más a la mano, porque digo, la tenemos todos a la mano, y que activa nuestro sistema de calma es la respiración. Les enseñamos tantas cosas a los chiquillos en clase que después se les van a olvidar. Si nos preocupáramos de la respiración, por Dios que les estaríamos dando un insumo maravilloso. Cada vez que inspiramos, activamos nuestro sistema de estrés. No sé si ustedes, seguramente todos hemos visto a un karateca que va a romper una madera, ¿cierto? Antes de romperla, inspira, porque activa todo su sistema de estrés y puede descargar un golpe con mucha fuerza. Y cuando botamos el aire, activamos el sistema de calma. Es decir, si supiéramos respirar bien, estaríamos activando muchas veces por minuto nuestro sistema de calma. Importantísimo aprender a respirar por la nariz y no por la boca. Sabemos los estragos que implican a los respiradores bucales, ¿no es cierto? Los niños tienen hay un montón de alteraciones relacionadas con la respiración bucal. Pero nosotros los adultos también, acostumbrarnos a respirar con la boca cerrada. Y si hacemos algo tan sencillo como inspirar en 3 y botar el aire en 4, en 5, en 6, inspirar en 3, aguantarnos 2
y votar en 4, 5, 6. Eso durante 1 minuto inmediatamente nos restablece nuestra calma. Esto no es imaginación, esto no es sugestión. Esto es que a través de la respiración, que de hecho es de las pocas funciones, yo creo que es la única función vital que podemos manejar voluntariamente, activamos el sistema parasimpático, o sea, activamos funciones de nuestra biología que nos calman. Ojalá lo pudiéramos incorporar. Se los cuento porque ven, en esta misma línea de la respiración está, por supuesto, uno de los grandes activadores del sistema de calma, que es la meditación. La meditación, ojalá la pudiéramos incorporar lo antes posible en nuestro sistema educativo. Yo sé que hay algunos de ustedes que deben estar pensando que tendrían que nacer de nuevo para poder meditar, sobre todo los más hiperkinéticos, los más activos, los más trabajólicos. Yo quiero decirles que no es así. Yo aprendí de vieja a meditar y yo les quiero contar que a mí me ha cambiado la vida. O sea, desde que yo medito se me olvidan menos las cosas, se me pierden menos las llaves, tengo una sensación de lucidez cuando leo un libro que no tenía antes. O sea, y si yo puedo aprender, yo creo que cualquiera puede aprender. A los niños les encanta. Es facilísimo y hay una cantidad de métodos y metodologías para enseñarle a meditar a los niños que es maravillosa. Ahora, acuérdense que meditar no significa solamente, es bueno, ¿cierto?, transformarse en un monje zen y estar inmóvil, sino que hay otras formas de meditar. Hay meditación en movimiento, caminar, correr, hacer tai chi, hacer gimnasia, hacer algún deporte, a veces son formas de meditar también. Y el tema de la meditación tiene que ver con que al focalizar la atención, lo que hacemos es que fortalecemos las conexiones que existen entre el sistema, entre la amígdala, que es parte del sistema emocional, y nuestro sistema cognitivo. Es decir, está estudiado y hay un montón de estudios que así lo certifican, que entre los meditadores la capacidad de regulación emocional es muchísimo mayor que entre aquellas personas que no meditan. Hay un libro, yo les quiero recomendar varios libros, pero hay uno que a mí me encanta, de la Nazaret Castellanos, que es una neurobióloga española, que además es encantadora, la pueden buscar en YouTube, tiene varias conferencias en YouTube que vale la pena escuchar, en que ella ha estudiado mucho el tema de la relación entre la meditación y la capacidad de regulación de las emociones. Bueno, yo estoy mirando la hora, el tiempo corre y no tenemos tanto tiempo, pero me importaba mucho transmitirles cuáles son los mecanismos que permiten regular nuestra calma, pero también regular la calma de los otros. Una pregunta que yo creo que vale la pena hacerse como reflexión es: ¿cuáles son las cosas que a mí me calman? Porque no a todos nos calman las mismas cosas. Yo les hablaba, por ejemplo, de ejercicio físico. Hay gente que se estresa cuando tiene que hacer ejercicio físico. Pero ¿cómo buscar dentro de esta gran cantidad de mecanismos que activan la calma, cuáles son los que a mí me calman? ¿Cuáles son las personas que a mí me calman? ¿Cuáles son las actividades que a mí me calman? Y de la misma manera, ¿cuáles son las cosas o las situaciones que a mí me estresan? No siempre podemos evadirnos de situaciones que nos estresan, pero vale la pena identificarlas. Y de la misma manera, poder preguntarnos: ¿cuánto de lo que yo hago estresa a los demás? ¿Y cuánto de lo que yo hago activa en los demás los sistemas de calma? Porque parte del trabajo de las educadoras y los educadores es justamente poder activar los sistemas de calma en los niños y las niñas, de tal manera que estén en la mejor disposición para poder aprender, para poder recordar, para poder integrar y para poder echar a andar y a volar su creatividad. Aquí, dentro de los sistemas de calma, yo les mencionaba al principio la corregulación y la importancia que tiene el estar bien, el estar centrado, el estar regulado. O sea, la mejor preparación antes de hacer una clase, antes de empezar las actividades educativas, debiera ser dormir bien,
debiera ser respirar bien, alimentarse bien y estar en las mejores condiciones para poder acoger a otros y entregar a otros. Aquí hay estudios que indican cuánto de lo que uno habla el otro lo aprende o el otro lo integra a su sistema cognitivo. Especialmente cuando los adultos le hablan a los niños, pero también cuando los adultos le hablan a otros adultos. Y fíjese, a mí me impresionó mucho conocer esos datos, porque el 50, lo voy a anotar aquí para no, porque debe haber alguno de ustedes que va a sacar la cuenta y me va a decir se equivocó en el porcentaje. 55% de lo que uno aprende de lo que el otro me dice tiene que ver con su expresión corporal. Con su expresión corporal, es decir, con lo que llamamos el lenguaje corporal. El 37% de lo que yo les digo, o lo de cualquier otro adulto me dice, tiene que ver con el tono de voz y con la prosodia. El tono de voz, el volumen de voz, que tiene que ver con la capacidad de regulación que tenemos nosotros de las cuerdas vocales, y la prosodia, la entonación, ¿cierto? La diferencia entre cuando me habla un computador sin entonación, sin prosodia, o es como el matiz, la música que yo le pongo a mi lenguaje. Y un 7,5% de lo que yo les digo, de lo que uno le dice a sus estudiantes, tiene que ver con el contenido. Miren qué impresionante esto. Cuando uno estudia los currículos, todos los currículos están dedicados a los contenidos, cuando resulta que eso corresponde solo a un 7,5% de lo que los niños y las niñas se van a acordar. Te los dejo esto para que reflexionen, para que entiendan que más que los contenidos, porque los contenidos se los van a saber ustedes igual, es poder estar ustedes en un estado de calma que les transmita corporalmente y vocalmente y a través de la forma de hablar, calma a los niños y a las niñas. Bueno, vamos a volver a clase. ¿Qué sugerencias se me ocurren a mí? Yo he acompañado muchos grupos educativos, comunidades enteras y también a líderes comunitarios que han vivido terremotos, tsunamis, incendios. ¿Qué recomendaríamos con la vuelta a clase? Primero, que inicialmente haya un ritual de inicio de clase que recuerde las dificultades que hemos pasado todos, especialmente en aquellas regiones donde han habido incendios. No podemos partir las clases pisando la bandera y cantando la canción nacional, nada más. Tenemos que partir diciendo, hoy es un día especial, va a ser difícil porque hemos vivido cosas dolorosas, hay muchos de ustedes que están tristes, hay muchos de ustedes que están asustados, vamos a hacer un esfuerzo por poder concentrarnos en el trabajo que vamos a hacer. Es decir, conectarnos, ¿ya? Y hablar acerca de lo que pasó. Y no hacer como que hoy día bajamos el telón de la tragedia y partimos con el jolgorio de la educación. O sea, eso no es sano y además no les ayuda a los niños. Pero después cuando entremos a la sala de clase, lo importante que es crear espacios para poder hablar acerca de lo que pasó, pero no hablar nosotros como adultos. Los adultos a veces tenemos esta distorsión, que pensamos que conversar es que nosotros hablemos. La verdad que conversar es saber escuchar. Y para los niños es tan importante tener un espacio donde puedan ser escuchados. Y aquí a lo mejor les sirve, ¿no? Y a lo mejor muchas de estas cosas ustedes ya las hacen, pero nunca está de más volver a recordarlas. Ojalá dar espacios chicos, espacios en que se den pequeños grupos de intimidad, en que los niños puedan compartir lo que les pasó y cómo lo pasaron, porque cuando uno esto lo hace en todo el grupo y tenemos a 30 niños, 35, 40 o 20, y pedimos que cada uno cuente lo mejor que le pasó en las vacaciones o a dónde fue en las vacaciones, a veces para algunos niños y niñas es muy difícil, ¿eh? No es fácil pararse frente a una sala de clases y hablar. Pero si nosotros permitimos que hayan pequeños grupos y después de una convivencia de una hora, en que los niños han conversado durante media hora entre ellos, y se han reído, y han jugado, y se han hecho bromas, las cosas que hacen las niñas y los niños, a como quieran juntarse, ¿no? O sea, yo creo que esto es tan importante
que cuando pedimos que se armen grupos, que los grupos se armen espontáneamente, a como quieran. Después podemos hacer una apuesta en común y preguntar quién quiere compartir. Pero la parte más importante es crear ese ambiente emocional de contacto, de conexión, porque acordémonos que la conexión emocional es el principal activador de los sistemas de calma. Y los sistemas de calma son el piso desde el cual vamos a poder armar toda nuestra actividad educativa. Y finalmente, antes que me rete la Tere, porque me estoy pasando, es no olvidarnos que la principal herramienta del sistema educacional son ustedes. Y por lo tanto hay que cuidar esa herramienta. Hay que cuidar los espacios de autocuidado y los espacios de cuidado de los equipos, porque si no tenemos equipos educativos, profesoras y profesores y asistentes de la educación y todos los operadores educacionales que hay en la escuela en buenas condiciones, calmados, tranquilos, difícilmente vamos a poder llevar a cabo esta tarea educativa tan importante que nos permite, además de hacer crecer a los niños, hacerlos subir por los primeros peldaños del desarrollo que son tan importantes para superar muchos problemas, entre otros el problema de la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Jamás te retaría porque estaba muy interesada y muy entretenida escuchándote y pensando en las cosas que nos ibas contando. Hay un par de preguntas que me gustaría compartirte para poder ir haciéndolo dialogado. Aprovecho de recordar que esta conferencia, este webinar está siendo grabado para que luego pueda ser revisado por quienes quieran volver a escuchar alguna parte y quienes también hoy no se pudieron conectar. Y contarte que tenemos una importante audiencia, harta participación, y hay una pregunta muy concreta que me parece importante, como tips que nos están pidiendo, de actividades, de qué cosas concretas pueden hacer las escuelas, los profes y las profes en este primer día de clase. Y una persona, José Miguel Lagos, nos pregunta cómo hacerlo para el mundo escolar, pero también lo que me parece muy interesante, Delia Canales, nos pregunta cómo hacerlo para educación inicial, para párvulo. Entonces ahí te dejo esa primera pregunta. Antes de eso, quería como aprovechar de quizás ampliar también el llamado que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación, lo decía Andrea Osorio, es tomarnos el tiempo que se necesita en las comunidades educativas para este primer encuentro, para el construir comunidad. La pregunta que nos hacen es desde el primer día de clase, pero quizás un día es poquito. Entonces, eso te dejo ahí. Okay, muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo creo que algunas cosas ya les he comentado, pero a mí me parecería súper importante que las primeras horas de clase fueran realmente un espacio para que los nuevos, digamos, para que todos pudieran hablar. ¿Ya? Yo creo que eso es súper importante. A veces nuestras clases se transforman en un profesor que habla y alumnos que nosotros pensamos que están escuchando, pero no siempre lo están haciendo. Pero en esto de crear espacios de reconexión emocional, me parece primero que nos acordemos de que los niños durante 2 años estuvieron encerrados en sus casas o sin contacto con sus compañeros y compañeras, poder permitirles esta recuperación, sin mucha instrucción, ¿ya? Los niños no necesitan muchas instrucciones para jugar o para conversar. Los adultos tampoco, pero a veces los profesores y los psicólogos tenemos mucha culpa en eso, ¿no es cierto? Porque les estructuramos todo, y así está en la pauta, esta es la consigna, esto es lo que tiene que decir. Basta, yo vengo llegando ahora de Puerto Montt, la Teresa sabe, estuvimos trabajando con una comunidad educativa que había tenido una crisis y nos juntamos en un gimnasio con 200 funcionarios de la educación, sin PowerPoint, sin consigna, a conversar. Y los dividimos en grupos y no hubo que dar ninguna consigna, porque cuando la gente está junta y tiene tema para hablar, conversa. Entonces, perderle
el miedo a que los niños espontáneamente puedan juntarse y conversar. Y usar este criterio de grupos chicos, ¿no? En general, cuando trabajamos con todo el grupo completo de un curso, los que hablan son siempre los mismos. Entonces, poder privilegiar eso y también hacer periodos cortos. En relación a los preescolares no son tan buenos para hablar, pero sí son buenos para dibujar, para pintar, para jugar con marionetas. Entonces, poder usar las actividades lúdicas en que ellos puedan, sin mucha instrucción, contar, por ejemplo, qué fue lo que más les gustó durante las vacaciones. Pero no hablarlo, porque muchas veces el nivel de lenguaje, más que el nivel de lenguaje, la capacidad de hablar frente a un grupo puede inhibir a muchos de los niños. Pero usar el dibujo, usar la plasticina y usar el juego y la interacción libre. O sea, yo estaría mucho por... A mí siempre me preocupa un poco, y esto no tiene que ver con ahora, ¿no? ni con esta situación de crisis, la sobreestructura dentro de la sala de clase. De partida desde la disposición de las mesas, desde la disposición que tenemos que cada uno le mira la nuca al compañero. Salas que a veces son, por ejemplo, largas y tenemos profesora aquí y a los estudiantes acá, cuando deberíamos hacerlo al revés, poner al profesor aquí, hacerlo de lado o sentarnos en círculo, etc. Permitir, y aquí ojalá tuviéramos los adultos tolerancia al desorden o al orden distinto, ¿ya? Porque que estén todos desordenados está súper mal dicho, ¿no? Están ordenados de una forma distinta. A mí me impresiona cuando yo en una audiencia grande les pido que se desordenen y hacen grupo y bueno, ahora vamos a hablar todo y en 2 minutos están todos ordenaditos, así como que fuéramos no sé, estuviéramos en el regimiento, ¿no? Tolerar un poquito más ese desorden, porque entender que esto de que para aprender hay que estar callado y hay que estar sentado, esa es una cosa de los viejos, ¿ya? Eso se le ocurrió a alguien que no era un niño chico, se le había olvidado como era cuando era chico. Entonces, el hecho que los niños deambulen, se paren, conversen, no significa que no están aprendiendo. Yo usaría mucho eso, usaría mucho el relato, usaría mucho también que los niños escriban bitácoras de lo que les pasó, especialmente los que vienen de lugares donde han habido incendios, por ejemplo, ¿eh? De que pudieran dramatizar, que usaran la dramatización, que escribieran pequeñas obras de teatro, estoy pensando, por supuesto, en los más grandecitos, y que también a mí me importa, y en general yo creo que debería importarnos mucho el tema de la solidaridad, de cartas que uno le escribiría a los niños o a las niñas de los lugares en que perdieron sus casas, en que perdieron sus escuelas o en que perdieron a sus mascotas o a seres queridos a veces mucho más cercanos. Esas son las ideas que se me ocurren en este minuto, pero también yo confío mucho en la creatividad de las profesoras y los profesores, ¿eh? O sea, no ponernos límites y pensar que así los niños están aprendiendo igual. Y lo que necesitamos es que tengan un espacio de descompresión para todo lo que no pudieron expresar y todo lo que no pudieron sacar para afuera en los momentos en que estaban viviendo situaciones de crisis. Espero haberle contestado a las 2 personas que preguntaron. Buenísimo. Pensaba también escuchándote en el tema del cuerpo, como en esto de que los niños, las niñas necesitan moverse, los adolescentes, en verdad los adultos, la necesidad de ese movimiento que tú nos decías. Qué importante es poder generar espacios de expresión y de soltarse con el cuerpo, de tener el cuerpo presente en el aula. Conversábamos ahora también en la jornada, hoy en la mañana, quizás 45 minutos al inicio del año escolar es complejo, darse un espacio entre medio de la clase para poder traer el cuerpo, para activar el cuerpo y luego volver, no sé. Súper. Yo siempre que hago estos webinars y en clases también, porque eso que tengamos que estar sentados, además sentados en sillas, ¿no? O sea, la silla ya deberíamos haberla cambiado hace mucho tiempo por cojines. Yo sé que hay colegios, claro, colegios que tienen más recursos, pero no tendría por qué ser así, que los niños no se sientan en sillas hasta que no están en segundo básico, por ejemplo.
La silla nos echa a perder la columna, nos echa a perder la postura, nos echa a perder la cabeza, nos echa a perder todo. ¿Cómo poder introducir espacios de movimiento? Si uno piensa, yo soy una fanática del tai chi, qigong y todas estas artes, ¿cierto?, chinas, que me han permitido además llegar en más o menos buenas condiciones a estas alturas de la vida. Cuando uno ve lo que pasa en las calles de China o de los países orientales en general, todo el mundo hace una rutina de ejercicio en las mañanas. Además, todos se pueden meter en el grupo. Aquí no hay esta cosa de exclusividad que tú no eres de este club o no estás inscrita o no pagas. Todo el mundo sabe que para poder partir bien un día tiene que tener por lo menos una rutina de una media hora de ejercicio. ¿Por qué no incorporarlo en el colegio? Que los niños corran, que los niños jueguen y además que los niños hagan cosas entretenidas. ¿Ya? Quitar además este estigma de que la clase de educación física es donde uno va a sufrir, para muchos, ¿no? Que no tienen como muchas aptitudes. El ejercicio no debería estar restringido a la clase de educación física. Y esto va para los profesores y las profesoras también. O sea, moverse, mantener las articulaciones lubricadas, es parte, los chinos dicen que la edad de una persona es la edad de su columna. Todas las cosas que nos empiezan a fallar antes de los problemas de salud mental son las cosas corporales. Entonces, cuidar del cuerpo debería dejar de ser un privilegio de las personas que les importa su estética corporal, sino que más bien debería ser parte del cuidado de salud de todas las personas. Ya, este es mi evangelio, Tere, mi evangelio del movimiento, porque yo creo que moverse es lo más importante. Una última pregunta, estamos en el tiempo, pero no quiero terminar sin poner de relieve el tema de los cuidados de los equipos, de cómo la necesidad del cuidado de los adultos, de los equipos educativos, para poder cuidar y para poder contener, para poder acoger a los niños y las niñas. Perfecto. Como lo pensaba desde dos lugares, ¿no? Hay una mirada que ha ido tomando fuerza, que tiene que ver con este lugar del autocuidado, del poder respirar, que tú nos comentabas, y hay otro tan importante también, que es el de ser comunidad de adultos, de cuidado de equipos, de salud mental laboral, y cómo los equipos de liderazgo, los equipos directivos también favorecen el cuidado de sus equipos docentes y de asistentes de la educación, de los equipos educativos en general. Entonces te quiero dejar esa última pregunta, por favor. Bueno, tú sabes que este es un tema muy querido para mí, porque este tema ni existía hace 30 o 40 años. ¿Ya? Recién le estamos poniendo nombre. Y creo que es importante no confundir el autocuidado con lo lúdico. ¿Ya? Lo digo porque a veces se confunde. Dice, tenemos una jornada de autocuidado, vamos a jugar, vamos a saltar, vamos a hacer yoga. Cierto, eso ayuda. Pero el cuidado de los equipos tiene que ver con tener espacios protegidos y de confianza para poder conversar acerca de lo que nos está pasando. Por ejemplo, parte del cuidado de los equipos es tener estrategias adecuadas para abordar las crisis, cosa que no lo tenemos incorporado. Parte del cuidado de los equipos, y cuando hablo de crisis estoy pensando no solamente en estas grandes crisis que hemos mencionado hoy día, sino que otras. ¿Qué pasa cuando fallece un niño? ¿Qué pasa cuando tenemos un suicidio en un colegio? ¿Qué pasa cuando se abre un tema de abuso sexual? Y lo que les estoy diciendo pasa todos los días, o sea, no son cosas raras. Estas son crisis que impactan a los docentes y impactan a todos los adultos del contexto escolar, impactan a los niños también, pero deberíamos tener protocolos de abordaje de esas situaciones de crisis, porque esa es una forma de cuidarnos. O sea, no podemos poner toda la responsabilidad del autocuidado en la persona. Hay cosas sí que son personales, ¿sí? O sea, qué como, cuánto me muevo, cuánto duermo, cómo respiro, esas son cosas que deberíamos incorporar en nuestra higiene de adulto. Pero también las condiciones laborales que me permitan ventilar mis problemas, abordar las crisis y poder conversar. Fíjate que el conversar, que nosotros, yo digo, siempre somos de los pocos
creo que somos los únicos animales que somos capaces de conversar, sentarnos a conversar, además de conversar de cosas que no existen, como diría Yuval Harari, ¿cierto? Porque los animales se comunican a propósito de cosas muy concretas. Ahí hay comida, ahí viene el león, etcétera. Pero nosotros podemos conversar, y la conversación es la forma que tenemos para reciclar nuestros dolores y nuestras penas y nuestras emociones. Entonces, poder darle un espacio a eso. A mí me impresiona mucho, ya como que estamos hablando desde el Ministerio de Educación, que cuando a uno le piden hacer un taller sobre cualquier tema, lo más importante, yo tengo la sensación que yo hablo 5 minutos y después me podría ir a la casa, porque lo que la gente necesita es conversar. Pero no tenemos para qué invitar a una persona de afuera que venga a conversar y hacer toda una parafernalia de taller, cuando si tuviéramos solamente espacio estructurado como espacio, ¿no? Pero en que se pudiera conversar, a lo mejor estaríamos contribuyendo enormemente al cuidado de los equipos. Eso. Excelente, muchísimas gracias. Qué importante. Son pequeñas cosas que de repente nos cuestan darnos el tiempo, darle prioridad y finalmente hacen tanta diferencia. Agradecerte muchísimo, Ana María. Te cuento que tenemos participación de muchos lugares de Chile: Bulnes, Temuco, Punitaqui, Antofagasta, Mulchen, San Carlos, Pichidegua, Padre Las Casas, Talca, Arica, Victoria, Curacautín, Cañete, Tiltil, El Bosque, Curauma, Iquique, Quilpué, montones de lugares. Agradecerle muchísimo a los profes y las profes, a los asistentes y las asistentes de la educación, educadores y educadoras que están aquí presentes. Esperamos haya sido para ustedes un espacio, como decía Ana María, inicial para ponernos a pensar sobre este inicio de clases. Iniciamos el viernes, la mayoría está volviendo a sus tareas, a su labor esta semana. Tenemos todavía unos días para preparar ese inicio de clase, para tomarnos los tiempos que se requieren para generar las condiciones de encuentro, de cuidado, para construir comunidad y desde el ser comunidad ir aprendiendo y encontrándonos con los otros y con uno mismo. Muchísimas, muchísimas gracias, Ana María, de corazón. Con eso cerramos este espacio. Como les decía, queda acá grabado, va a quedar en el YouTube del Ministerio. Ana María nos comentó de algunos libros que nos quería recomendar. Yo ahí le voy a pedir que después nos deje eso anotado y lo vamos a poner en la descripción de YouTube para que pueda quedar de fácil acceso para la búsqueda de quienes están escuchando este webinar. Que tengan un maravilloso inicio de clases, que sea un año de muchos encuentros, de aprendizajes para todos y todas, y contarles que para el Ministerio de Educación la reactivación educativa es la prioridad de este año. La pandemia nos visibilizó distintos nudos, tensiones, brechas que nuestro sistema necesita abordar. Tenemos que poder generar condiciones de aprendizaje, de la convivencia, del estar con otros, del participar. También poder fortalecer nuestros espacios de salud mental, promover el bienestar en las comunidades educativas para tener procesos de aprendizaje de calidad, potentes, significativos, y que la participación en las comunidades educativas sea una diferencia. Creemos que la asistencia, la participación en el proceso educativo, la continuidad de trayectorias educativas es fundamental para el desarrollo de todas las potencialidades que tenemos cada uno de nosotros. La invitación es a participar, a asistir, a que la escuela sea un espacio de encuentro, un espacio que haga diferencia, un espacio significativo para cada uno de quienes son parte de la comunidad. Muchas gracias.